Punto de Servicio de Ginecología Oncológica Miguel Pérez Carreño, profesor de Ginecología y de Clínica Oncológica de Posgrado y del Hospital Adolfo Prince Lara en Puerto Cabello. También es miembro de la Sociedad de Ginecología Oncológica Internacional. Bueno, y actualmente es el presidente de nuestra sección de Ginecología Oncológica. Y vamos a hablar sobre las recomendaciones y las nuevas guías. Bueno, ya tuvimos toda la información de las conferencias anteriores. Vamos a ver cuáles son las recomendaciones de estas sociedades internacionales. Y bueno, adelante, doctor. Muchas gracias, Ronald. Déjame poner la presentación. Estamos compartiendo pantalla. Perfecto, ya se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, ya la estamos viendo. Muy bien, entonces vamos a dedicar los siguientes 20 minutos. Vamos a dividir la conferencia en dos partes. Primero vamos a revisar las recomendaciones de las guías de las sociedades americanas, cómo ellos han implantado y han mejorado su forma de manejar el cáncer ginecológico y cómo pueden mejorar con respecto a la pesquisa del cáncer. Cómo han adaptado, incluyendo el test de BPH y el factor de riesgo ANIC3, y luego revisaremos en un segundo término las recomendaciones que acaban de salir de septiembre de la Organización Mundial de la Salud. Como hemos hablado en estos minutos, hemos entendido que el BPH como tal, todos vamos a tener de alguna manera alguna primoinfección, pero la gran mayoría vamos a hacer una especie de clearance, que vamos simplemente a desaparecer esa lesión, y un poco de pacientes, muy pocos, van a quedar con la infección persistente. La idea de la pesquisa es identificar esas pacientes que persisten con la infección de VPH, porque allí es que vamos a ver nosotros la posibilidad de realizar lesiones preinvasoras, es decir, lesiones de NIC3. ¿Ok? En el pasado, por supuesto, es un trabajo que no se puede realizar en este momento, pero se investigó pacientes no tratadas con NIC3 que el 30% desarrollaban cáncer de cuello uterino. Pero si tratamos ese NIC3, el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino baja a 1%. Hemos hablado de hace 40 años sobre el VPH, hemos entendido lo que se refiere a la relación como su génesis, hemos desarrollado vacunas, pero no lo habíamos incluido como tal en la pesquisa de cáncer de cuello uterino. Todas las guías, incluso hasta el 2010, 2011, la citología tenía un papel primordial y era que permitía establecer el papel, digamos, protagónico en ese sentido. Es realmente a partir del año 2010, 2011, 2012, con el trabajo Atenas. Es un trabajo interesante, muy sencillo, pero muy poderoso, en el cual evaluaron casi 50,000 pacientes, donde los sometieron a citología y a test de pH al mismo tiempo, en forma anual, y luego de hacer una colposcopia antes de terminar el estudio. Este estudio pudo evaluar el test de COVAS, que es, digamos, que permitía determinar 16, 18 y otro tipo de BPH, la posibilidad de pesquisa a los 25 años, el co-testing, que simplemente se refiere a tomar citología, el BPH y test de pH al mismo tiempo, y nos dio unas cifras muy interesantes. Importante determinar, en esas casi 50,000 pacientes, descubrieron casi 500 pacientes desarrollaron NIC3 y un número similar desarrollaron NIC2 de esos 50,000 pacientes. Y se dieron cuenta que de esos pacientes que tuvieran NIC3, el 92% tenían BPH positivo y solo 52% presentaban alteraciones en la citología. O sea, fíjense lo importante que el BPH te permitía una mayor sensibilidad de determinar que ese paciente tenía NIC3. Igualmente, con respecto al NIC2, el 82% tenía la prueba de BPH positivo. Esto demostró que la prueba de BPH tiene más sensibilidad en determinar el NIC3, pero por supuesto es menos específica que la citología. Estamos hablando de sensibilidad 93% versus 53%. Pero entonces eso nos llama la atención y empiezan a crearse las alarmas, incluso permite que la FDA pueda aprobar el primer test de BPH, que es el COVAS, nos permite entender que sí tiene un rol el test de BPH en determinar qué pacientes tienen riesgo de desarrollar NIC3 y cáncer de cuello uterino. Entonces ya empiezan que sí debemos incluirlo, empiezan a hacer una serie de reuniones, de cambios,
de procedimiento a entender ese sentido. Incluso empiezan a hacer trabajos científicos en los cuales buscan simplificar lo que nosotros conocemos. Ya todo, por supuesto, hemos hablado, ¿okay? Que conocemos que la evolución natural, que es el cuello normal, el fisión por el pH, y posteriormente la lesión por preinvasora. Hemos nosotros, como médicos, entendido o tratado de crear situaciones paralelas para nosotros entenderlo, como la clasificación por Monique, la clasificación nueva de Last, la clasificación normal de citología que nosotros conocemos, pero tenemos el test de pH. El test de pH que nos permite ser la mejor diferenciación, negativo y positivo, es decir, negativo, cuello normal, positivo. El test de pH debo estudiar a esta paciente porque algo está pasando allí. Importante, además de entender ese nuevo hallazgo del test de pH, que nosotros estamos haciendo el nuevo punto de corte en la pesquisa es el NIC3. Nosotros, más que buscar el cáncer criotrino, buscamos el NIC3 como nuevo punto de corte, porque al detectar el NIC3, tratamos el NIC3 y por supuesto prevenimos el cáncer criotrino. Esa es nuestra meta, detectar el NIC3 y prevenir el cáncer cervical. Y esto nos permite establecer el tiempo, digamos, como tal, entre un control y otro. Es, digamos, importante entender porque el NIC3 es el nuestro, digamos así, enemigo a estudiar o a terminar, ¿no? Entonces, seguimos estudiando, se agrupan todas las sociedades americanas, Sociedad Americana de Cáncer, Sociedad Ginecológica, la Sociedad Americana de Colposcopia, Ginecología Obstetricia, Clínica Patológica, y se unen a las fuerzas especiales, como llamo yo, de United States Preventive Service, que es un instituto, digamos, independiente, no tiene que ver con el gobierno, pero hay especies notables en las cuales cuando hay problemas así, ellos se reúnen y emiten comunicados, ¿no? Hicieron una alianza en relación a esta nueva información que el TBPH sí tiene un mayor valor con respecto a la citología como tal, y entonces establece una serie, en el año 2018, establece unas recomendaciones cambiando totalmente lo que se había hecho hasta el 2010. Estas son recomendaciones que están actuales. Ellos establecen que las pacientes, en forma clara, de 21 a 30 años van a hacer pesquisa con citología cada 3 años, y a partir de 165 años tú puedes realizar test de BPH cada 5 años o citología solamente con cada 3 años. Uno es tan válido como el otro. Esto crea, por supuesto, voy a poner al mismo nivel el test de BPH y la citología. Ellos han analizado, por supuesto, ellos tienen una especie de instituto que se llama Kaiser Permanente que permite identificar y conocer, porque han aplicado todas las series, digamos, el Colegio Americano de Colposcopia, todos los nuevos adelantos se van aplicando y ellos permiten tener ese feedback de cómo va respondiendo el paciente, como veremos más adelante. Si la paciente de 65 años no tiene lesiones, no se hace más pesquisa. Antes de 21 años no recomienda pesquisa y post-histerectomía tampoco recomienda pesquisa si no hay antecedentes en la paciente. Esto, digamos, hace un cambio de paradigma. Aún más en el año 2020, la Sociedad Americana de Cáncer hace un cambio mayor y aumenta, digamos, la presencia del BPH, indicando que de 21 a 24 años no hay pesquisa. A partir de los 25 años, test de BPH cada 5 años es el preferido, que nosotros debemos utilizar con preferencia el test de BPH cada 5 años. El cotest, que sería BPH más citología cada 5 años, es aceptable. Citología cada 3 años es aceptable, entendiendo, ellos mismos explican que es probable que esta recomendación aceptable puede ser que desaparezca en las próximas guías. A partir de 65 años no tiene pesquisas y las pruebas están normales. Posterior a esterectomía no hace falta hacerle estudios si no hay ninguna obtención previa. Importante, como todavía el grupo de pacientes vacunadas no han llegado, si están alrededor de los 25 y 16 años, no tienen una certificación especial y deben tratarse igual que las no vacunadas. Entonces, hemos visto que en la pesquisa cómo ha afectado, y ya incluimos el test de BPH en una recomendación digamos, en los grupos americanos, en la Sociedad Americana de Ginecología, de Ginecología Obstetricia, Ginecología Oncológica. Pero eso cuando se refiere a la pesquisa, tenemos que ver esa pesquisa cómo lo llevamos al manejo como tal. Y el manejo en forma paralela, ¿ok? Vamos a hablar de una pincelada que es el manejo, que es diferente de la pesquisa, cómo manejar esos pacientes con lesiones alteradas. Y entonces fíjate que ahora se nos aparece un problema más complejo, es decir, porque antes teníamos la citología sí o no, y era algo más sencillo de manejar. Ahora tenemos que tomar en cuenta la edad de la paciente, la presencia no de la citología, la presencia no de test de pH, e incluir, por supuesto, si tienen citologías previas, ¿ok? Y sobre todo que ellos detectaron en el grupo de cáncer permanente la necesidad de establecer el factor de riesgo de desarrollar NIC3. A partir del año, digamos, de 2012 y en este momento,
están tomando en cuenta para decidir la conducta con la paciente o el manejo de la paciente, el riesgo de desarrollar NIC3 de esa paciente, en base a los hallazgos que presentemos en esta citología, test VPH, antecedentes de citología, el riesgo de NIC3 que tengamos, ese riesgo va a ser que la paciente o la observemos, o la hagamos colposcopia, o la tratemos. El riesgo, el límite es 4%, 4% por debajo del riesgo de NIC3 va para a observación de una manera u otra, más de 4% de riesgo de NIC3, después te va a colposcopia o tratamiento de formas generales. Para entender un poco de lo que estoy explicando, entonces fíjate que el manejo que recomienda la Asociación Americana de Colposcopia es según el riesgo de desarrollar NIC3 en base a la pesquisa que presenté. Si la paciente, por ejemplo, tiene la citología negativa, HPV negativo, el riesgo de desarrollar NIC3 es 0,1%, ese paciente control en 5 años. Si la paciente totalmente tenemos citología negativa, el riesgo es 0,5% y entonces el control cada 3 años. Si es una paciente que ya fue tratada y estamos haciendo un seguimiento, el riesgo es 0,6 hasta menos 4%. Entonces, pacientes, vamos a citarlo en menos de un año. Mayor de 4%, pacientes van a colposcopia. Si sube el riesgo de desarrollar NIC3, que estamos hablando de pacientes que tienen, por ejemplo, citología alterada, que es ACSH, se considera que ese paciente debe ir a colposcopia o tratamiento, que sería el conobiopsia, o bien, si el riesgo de desarrollar NIC3 es más del 50%, estamos autorizados a realizar de una vez el procedimiento de decisión como tal. Las recomendaciones en 10 puntos. Tenemos entonces que las recomendaciones del siguiente paso va a depender del riesgo. La colposcopia puede ser diferente en ciertos pasos, ¿ok? La indicación de tratamiento inmediato es decir, hacer el tratamiento de una vez, si el paciente tiene más de 25 años y el riesgo más del 60%, eso usualmente con DHCIL más TSH positivo 16, y si tiene un riesgo entre 25 y 60%. Y tratamiento excepcional, preferido el tratamiento de ablación, y la observación es el método específico para el NIC1. Los reportes de LAS deben incluir, además de HCIL, decir que HCIL NIC2 o NIC3, todos los BPH positivos deben ir para citología en el mismo laboratorio, test de espejo, seguimiento con test de BPH co-test en pacientes que tengan alteraciones, que hayan reportado NIC2 o NIC3, deben seguirse por 25 años. Y el seguimiento con citología, que hagamos, si no tenemos el test de BPH disponible, debemos seguir, va a ser la mitad del tiempo. Es decir, si correspondía el test de BPH un año, sería entonces 6 meses. Si correspondía el test de BPH en 3 años, sería un año para citología. Y es importante que ellos establecen que los test de BPH tienen que ser aprobados, que estén ya demostrado su funcionamiento. Si no están aprobados, tenemos que seguir con COTES, es decir, no ser solamente test de BPH único, sino también incluido la citología. Hemos visto que realmente se nos complica todo, se implica además de tener edad, citología, test de BPH, factores de riesgo. Entonces son muchas aristas que debemos tomar en cuenta. Entonces yo dije, no se preocupen, vamos a sacar una aplicación directamente en la página web, en la Asociación Americana de Colposcopia, o bien si quieren, no quieren ir a la página, pueden bajar la aplicación directamente en el teléfono, uno puede tener aquí al lado de Instagram, entonces vamos colocando las diferentes opciones y dando las respuestas, ¿qué debemos hacer con esa paciente? Entonces vamos a hacer así como se vemos nosotros, estamos viendo cómo la presentamos, edad, la pesquisa que le estamos utilizando. Vemos aquí, por ejemplo, por debajo de 25 años, una paciente que está en su control normal de citología. Aquí vamos a... Fíjense cómo le colocan aquí la citología que puede estar normal, ASCUS, ACCH o HCIL. En este caso la citología es normal. Entonces, una paciente citología normal se queda solamente con su pesquisa, su control normal. No va a variar nada. Porque el riesgo es bajo. Ahora bien, vamos a poner un poco más interesantes. Tenemos una edad de 30 a 65 años en su pesquisa, que reportamos BPH y citología normales. Sería un COTES con estudios normales. Esa paciente, el riesgo que tiene de desarrollar un NIC3 es 0,12%, por lo cual su control debe ser cada 5 años. Vamos a hacerlo más interesante, vamos a llevarnos una edad de 30 años, donde decimos que tenemos citología BPH positivo con 16 y la citología está alterada y tenemos ACCH. Esta paciente
Es un cotest con BPH16 y ASH presente. Entonces, el riesgo cambia. El riesgo de desarrollar un NIC3 del riesgo es de 28%. Entonces, esta paciente, al aumentar el riesgo sobre 4%, es candidata a colposcopia o inclusive puede ofrecerle tratamiento bajo ciertas circunstancias. Y hagámoslo aún más, vamos allá a una paciente igual con la misma característica, que tenga HSIL en la citología y tenga un virus de BPH16 también presente. Entonces, un cotest que tiene esas dos características. El riesgo, fíjate que tenemos aquí, el riesgo de desarrollar NIC3 es de más del 60%, por lo cual estamos autorizados a realizar en esta paciente no ir a biopsia, sino directamente a ir procedimiento de ser excisión, preferible sobre la parte de la ablación como tal. Pero ya el riesgo que tenga más del 60%, estamos autorizados a operar esa paciente en tratamiento de una vez. Como estamos viendo, realmente hay una serie de cambios importantes que estamos viviendo y vamos a seguir viviendo. Yo les agradezco que se han venido por acá. Esta es la última oportunidad, o lo que hemos hecho en el pasado. Hemos hecho un manejo igual para todos, hemos manejado citología, hemos hecho NIC, pero es lo que hemos hecho. Podemos seguir como estamos hasta el momento y regresarnos al consultorio y seguir tomando citología y manejando igual a todos, o podemos tomar la pastilla roja y entender que este BPH es una alternativa válida que nos permite conocer mucho mejor que la citología, y el manejo va a depender del riesgo del NIC3. Por supuesto que es mucho más complejo, pero es la verdad. Yo lo único que ofrezco es la verdad nada más, como lo hemos visto ahorita. Hemos visto las que son las guías americanas. Recordemos que, por supuesto, las guías americanas, ellos tienen una visión diferente de cáncer de uterino, puesto que ellos han tenido éxito con la citología. Y por tanto, no es un problema de salud pública a diferencia de nosotros. En el caso, digamos, en esta guía que hemos revisado, los mundos de la salud, hay un enfoque diferente, en el cual entendemos que si bien la citología tiene un buen resultado, con nosotros en países de bajos o medianos ingresos no ha tenido el resultado que ha tenido otros pacientes. No hemos tenido, en ese sentido, no hemos tenido una buena respuesta. En base a eso, el organismo de salud toma cartas en el asunto, ¿no? Y como han mencionado mis otros compañeros, en el 2018 le pasó un informe al director general y dice, mira, para el 2020 va a haber 604.000 mujeres que van a tener cáncer cervical y van a morir 342.000. O sea, y no solamente eso, sino que a partir de 2030 va a duplicarse esa cifra. Le informa que el cáncer de uterino es el más común en 23 países y es la primera causa de muerte en 36 países, incluso de medianos y bajos ingresos. Dado estas cifras tan alarmantes, convoca una reunión en agosto de 2020, todos los delegados apoyan totalmente que hay que tomar medidas para evitar y disminuir esto, y en noviembre de 2020 sale la llamada la atención, lo que buscamos de disminuir la estrategia global para disminuir o eliminar el cáncer de cuello uterino. En esta posición se emite, se actualiza, digamos así, la pesquisa de cáncer cervical como una herramienta que va a ayudar a esta estrategia global que hemos hablado en 90, 70, 90. Este método, estas guías que están saliendo de septiembre, es en el apoyo de esta estrategia como tal, ¿no? Aquí analizamos, por supuesto que estamos hablando que tenemos el molecular que es el test de BPH, citología convencional y la inspección visual con que es el vía vacío cético lugar que es el BILI, y el manejo de las pesquisas que establece la OMS. Tenemos que puede ser o pesquisa y tratamiento, es decir, hacemos la pesquisa y tratamos de una vez, o bien la pesquisa, vamos a un triaje y luego vamos a hacer el tratamiento. ¿Cómo resumir las recomendaciones? La recomendación de la Organización de Salud es muy sencilla. Dice, vamos a utilizar el BPH, el test de BPH en las pruebas. Es nuestro arma, digamos, es nuestro método de precisión. En caso de manejo de pesquisa y tratamiento, empezando a los 30 años, perdón, y a intervalo de pesquisa entre 5 y 10 años. La detección de BPH, igual si fuera pesquisa y tratamiento, igual a partir de los 30 años y con un intervalo entre 5 y 10 años. Esas son las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud ahorita en septiembre de 2021, apoyando el test de BPH para utilizarlo en los países de bajos y medianos recursos. Ellos, por supuesto, como ya hemos comentado en el pasado, a diferencia de los otros que tienen este estudio, ellos utilizaban
El proyecto Service One, que utilizaron modelos matemáticos y determinaron estos tipos de recomendaciones hacia el mejor resultado para disminuir y tratar a estas pacientes, ¿no? Como las recomendaciones, hacen 21 recomendaciones, vamos a recomendar la más importante. Usar el test de pH como principal test de pesquisa. La pesquisa y tratamiento con test de pH, el paciente debe tratarse. Si tiene un test de pH, debe tratarse. Le coloco un asterisco, porque ellos dicen que antes de tratarlo, por supuesto, hay que inspeccionar el cuello, podemos utilizar ácido acético y evaluar la presencia o no de lesiones, por supuesto, ¿no? Si hacemos pesquisa, triaje y tratamiento, si tengo un test de pH positivo, la paciente va para estudio, o va para colposcopia, biocitología, ¿ok? O sea, implica acción. Con test de pH positivo, hay que actuar. Lo importante es que el test de pH no necesariamente hay que ser tomado por las personas, puede ser tomado por la misma paciente. Inicio de la pesquisa a partir de los 30 años de la recomendación, y después de los 50 años suspender la pesquisa, luego tengamos 2 pruebas negativas. La pesquisa debe dar de prioridad entre 30 y 50 años. De acuerdo a los recursos disponibles, incluir 50 a 65 años, sobre todo aquellas pacientes que no hayan sido estudiadas previamente. Cuando usamos el test de BPH, nuestro intervalo debe ser entre 5 y 10 años del control. Si por supuesto no tenemos el test de BPH funcionando, continuemos con la citología como pesquisa o vía cada 3 años. Mientras hacemos la transición al programa de pesquisa, el hecho que hagamos la pesquisa, aunque sea 2 veces en la vida, es beneficioso para las pacientes. O sea, nada más tomar muestras 2 veces en la vida de una paciente hace un cambio a favor de ella. Si el paciente tiene un test de pH positiva y el triaje es negativo, que es lo que habían hablado por ahí ahorita, debemos repetir el test de pH a los 2 años. Y sale negativo, lo regresamos a su control normal. Si la citología, tenemos citología positiva, la presión colposcopia es negativa, realizar el test de pH al año. Y pacientes que ya han sido tratadas con NIC3 o ya tienen una pesquisa positiva, debemos repetir al año el test de BPH. ¿Cómo manejar la inclusión del test de BPH? Si los pacientes lo vamos haciendo con control citológico, incluirlo en la próxima cita. Si el paciente hace citología cada 3 años, incluir en la próxima cita el test de BPH. Y en aquellos programas que no estamos haciendo BPH, no hay citología o vía, hay que seguir hasta que el test de pH esté maduro para incluirlo como tal. Una vez decidido tratar a una paciente, hay que hacerlo lo antes posible, hasta 6 meses. Después de 6 meses ya no es válido, hay que volverla a evaluar. Y pacientes con adenocarcinoma in situ deben ir a cono. Estas son las recomendaciones de cáncer cervical. Por supuesto, hay que llevarlas a nuestra realidad y irlas comparando paulatinamente, en la medida de nuestras posibilidades. Muchas gracias. Aquí le doy la foto de nuestro hospital oncológico Emilio Pérez Carreño. Estas recomendaciones vamos a colocarlas, si alguno desea verlas, en el Twitter de la Sociedad de Ginecología para que las tengan en mano, porque son gratuitas y las pueden revisar sin ningún problema.